Buenas noches a todos. Aquí estamos arrancando un nuevo enfoque de nuestra realidad y la pucha si tiene que ver el nombre del programa precisamente con lo que vamos a tratar en el día de hoy. Un programa que está motivado a raíz de algo que para mí es una fecha muy pero muy importante. Soy contemporánea a todo ello, ya tenía memoria, ya razonaba y estaba allí en la edad de votar, podríamos decir, cuando ese 24 de marzo hubo un golpe militar. A raíz de eso, de ese golpe tan trágico, dramático, con tantas consecuencias para nuestro país, un día se decidió hacer de esa fecha el Día de la Memoria de nuestro país. Y vi a través de la marcha, esta marcha tan multitudinaria que hubo y que bueno, que estuvo en todos los medios, en algunas para súper bien, en otras para no tanto, pero bueno, allí estuvo, ¿no es cierto?, esta marcha. Al otro día me entero que en Google había sido realmente récord la cantidad de consultas que habían existido, porque mucha gente se preguntaba ¿por qué el Día de la Verdad, la Memoria y la Justicia? Y dije, ¿cómo puede ser que haya tanta gente que no sabe? Fundamentalmente tenía que ver con los jóvenes, ¿no? Y dije, hay que aportar a que esto se difunda, a que la gente sepa por qué es feriado un 24 de marzo. Algo que realmente, como te decía anteriormente, en nuestro país fue una fecha bisagra, por mucho dolor y también enseñanza, porque a través del dolor también se aprende. ¿Qué es lo que aprendimos? Que nada debe negociar la democracia. Nada nos puede hacer correr de esta forma de gobierno que fundamentalmente te da derechos y garantías. Y obviamente también debemos estar atentos a que esos derechos y garantías que por nuestra Constitución se deben respetar siempre. Entonces dije, vamos a hacer algo que te aporte a vos, que estás ahí en tu casa y que por ahí tampoco la entendés demasiado, pero que bueno, la idea es darte ese vínculo. ¿Y cómo hacía? ¿Con quién? ¿A quién convocaba? Entonces dije, tiene que ser alguien especial, tiene que ser alguien que conozca de todo esto, que conozca de historia, pero que también conozca de cómo trasladar esa historia y esa información, pero que a su vez sea una persona con empatía, sea una persona solidaria y que entienda por allí el sentido que tiene mucho de esta cosa que estamos viviendo en estos días. La pucha, si hay paradoja, ¿no? Con la persona que tengo como invitada y precisamente algo que por ahí no sabes de qué se trata. Tiraron abajo un monumento en la entrada de nuestra Patagonia. Era de un señor que se llamaba Osvaldo Bayer. Bayer está bien dicho. Y cuando escuché esa noticia hoy, que me dolió muchísimo, porque una noticia que me costó entender por qué había pasado eso, le encontré relación. Cuando llegó Hernán a estos estudios, le dije, Hernán, vos tenés cierta relación, tus vidas son similares en muchas cosas con este personaje que estaba allí, como un recuerdo a toda una comunidad que obviamente empatizaba mucho con él. De allí eran sus padres, los padres de Osvaldo. Pero te voy a contar finalmente quién va a estar conmigo. Se llama Hernán Nemi. Hernán es profesor de literatura. Para que tengo machete. Hernán es profesor de literatura, es fundador de la Biblioteca Palabras del Alma, una biblioteca que funciona en Pilar, que existe en Pilar, un lugar muy, muy cálido, ya lo vas a conocer. Pero a su vez también tiene una biblioteca, ¿sabes en dónde? En Misiones. ¿Y sabes qué está haciendo hoy a través de esa biblioteca? Le está enseñando a jóvenes, pequeños y no tan pequeños misioneros, a hablar en castellano. Porque como hay poca selva, hay cada vez menos selva, se van a tener que integrar a una sociedad en la cual ellos todavía no han empatizado demasiado. Y también es autor e integrante de un grupo de teatro comunitario, se llama Alma de Barro. Allí hay vivencias
que se juntaron, mirá vos, yo fui a ver una obra de teatro escrita por Hernán, donde había vivencias de gente que iba a la biblioteca. A través de esas vivencias, Hernán hizo un libro y a través de ese libro salió una obra de teatro muy conmovedora, muy linda y una donde entrás en estas comunidades, en esta gente que vive sin ninguna duda con el alma hecha de barro y moldeada de barro. Bueno, yo no me quiero poner tonta desde ya porque a mí estos temas me sensibilizan muchísimo. Espero que a vos también. Vamos a arrancar el enfoque de nuestro tiempo intentando de todo corazón que te llegue toda esta información y a través de ella aprendas a mirar las cosas, como te decía anteriormente, de una manera más empática y para empezar a entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Vamos a una tanda, ya arrancamos. La justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria. Río Uruguay Seguros nació hace 65 años en Entre Ríos. Se adaptó a los cambios y se proyecta al futuro junto a sus productores de seguros, capacitándolos y acompañándolos en el proceso de digitalización. RUS es la única aseguradora con calidad certificada que ha desarrollado seguros por la equidad, seguros de movilidad sustentable, seguros de salud, seguros para el agro, entre otros, para cuidar la vida y el patrimonio de los argentinos. RUS, 65 años, transformándose hacia el futuro. Si tu sueño es un Chevrolet, Tolosa Pilar es tu concesionaria para concretarlo. Líderes en servicio personalizado. Tolosa Pilar, agente oficial Chevrolet. En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Marina cuida su piel en Estudio by Gaby B. Servicios corporales y faciales. En Estudio Gaby B contamos con la mejor aparatología y profesionales calificados, disponibles todos los días para brindarte la mejor experiencia. Te esperamos para hacer de tu día algo especial. Reserva tu turno. Oferta exclusiva en Neumáticos Perlo. Compra 2 neumáticos y obtén el segundo con un increíble 50% de descuento. No te pierdas esta oportunidad. Visítanos en Lago Marcino 273, Pilar. Enfoque nuestro tiempo con Marina conduciendo. Vamos a hablar de temas de interés. Enfoque nuestro tiempo con Marina conduciendo. Una cita semanal, no te la pierdas jamás. Enfoque. Bueno, y aquí estamos. Qué apropiado, como te decía anteriormente, el nombre del programa, ¿no? Porque más que nunca quiero enfocarme en esta semana tan interesante, digamos, como para desglosar un montón de cosas. Es un placer
un honor para mí tenerte acá, Hernán, realmente. Muchas gracias, Marina. ¿Nos visitaste alguna vez en la biblioteca Sí. para charlar? Una alegría poder visitarte yo para charlar y muy emocionado con la apertura que hiciste del programa. Así No, que gracias. Por favor, es que para mí fue muy movilizador haber conocido esa biblioteca. Ahí tuve el placer de conocerte y es muy lindo conocer gente que con la entrega que vos tenés. Entonces, para mí era muy importante que vos estuvieses hoy con nosotros y con toda la gente, con la gente de Telered Provincial, al cual llegamos a tantos lados, pero también con la gente de Exaltación de la Cruz, con la gente de Pilar, con la gente de YouTube, con tanta gente que va a tener la oportunidad de conocerte y de conocer todo lo que tenés para enseñarnos, porque yo sé que tenés mucho para Bueno, muchas enseñarnos. gracias, muchas gracias. Sí, uno le pone el cuerpo a esto. De hecho, yo hoy que trabajé en la biblioteca en Pilar toda la tarde y venía corriendo para acá, me había traído una camisa para cambiarme. Nada, terminé de dar clases en el Plan Fines, me subí al auto mirando el reloj y corriendo, pero bueno, es justamente porque uno quiere ser honesto y coherente con su camino, ¿no? Digo, no decir me voy 2 horas antes porque tengo que estar en la tele, sino bueno, nada, estaremos en la tele como estemos. Vuelca es absolutamente Estos a somos. todo. Hernán, hablábamos de esta semana tan particular. Vos que tenés la oportunidad a través de tu elección de vida de estar junto, de tener mucha empatía con aquellos sectores que por allí son los más necesitados o los que... Hay tantas cosas para hablar. Pero quiero que me ayudes con esta semana y con estas consultas en Google Record preguntando qué era el 24 de marzo. Que vos decís algo, una fecha tan importante, lo hablamos recién con Hernán fuera de micrófono, casi tan importante como la de San Martín. Claro. Porque ese golpe de Estado en nuestro país fue una bisagra para un montón de cosas. Hoy estamos pagando todavía consecuencias de ese doloroso golpe de Estado. Más allá de las afectivas, que fueron las más grandes, más allá del horror. Estamos pagando consecuencias políticas. Estamos de esa no renovación Sí, sí. que no existió porque se rompieron tantos sueños y tantas inquietudes. ¿Qué pasó? ¿Por qué los jóvenes, a través de tu profesorado, por qué no se llegó a todos con esta información? La verdad que es una buena pregunta y yo creo que también los docentes y quienes militamos los derechos humanos tenemos que hacernos esa pregunta. Mira, yo lo primero que diría es que hay algo en la docencia que se llama el currículum oculto, ¿viste? Porque uno podría decir, bueno, básicamente durante los 12 años de kirchnerismo, el tema de la memoria, el 24 de marzo como feriado, la publicación de libros relacionados con esto, que esos libros llegaran a la escuela, hubo toda una movida que para quienes creemos que, como vos decís, que esta es una fecha bisagra y que hay que recordarla y que hay que pensarla y que cada año hay que parar la pelota y ver qué pasó, bueno, sentíamos un poco como que esta era una batalla ganada. La sociedad sabe lo que pasó. Bueno, yo creo que por un lado está esto del currículum oculto. Esto figura en los temas, los actos escolares, pero hay muchos lugares, en esto sobre todo muchas escuelas privadas, no por falta de convicción, sino por miedo quizás a algún cuestionamiento de algún padre. Viste que la escuela históricamente de educación sexual no habla, de política no habla, por miedo al cuestionamiento, ¿no? Entonces digo, de alimentación no habla, ¿no? No, porque nuestras viste, chicas hay son una cosa, te veganas digo, en la sociedad, en mi comunidad más cercana. Sí. No, porque a mis hijos de sexualidad no quiero que le hable nada, le voy a hablar yo de sexualidad. Bueno. Y de política también, a mí que no le pongan pajaritos en la cabeza. Mira, lo mismo ¿No? pasa con el 24 de marzo, tal cual esto. Los docentes que aún antes del kirchnerismo, por conciencia, porque había que poner esto en palabras, porque era importante, lo decíamos, lo hicimos enfrentando a veces algunas caras de traste de algunos, pero sabiendo que esto era historia y que se tenía que conocer. Yo creo que muchos docentes y muchas escuelas prefirieron mirar para otro lado, eso también es una realidad, y para hacer la autocrítica, porque si no siempre estamos viendo la paja en el ojo ajeno, yo creo también que quienes militamos los derechos humanos, tanto desde lo pedagógico como profesores, como en otros ámbitos, tenemos que renovar las metodologías. Hay algo que no funcionó, hay algo de lo que hicimos que no funcionó. Yo, por ejemplo, soy profesor en la Universidad de Morón, en la Cátedra de Derechos Humanos de la carrera de Psicología. Ahí hacemos algo que es visitas a centros clandestinos de detención, a los que fueron a la Ex-ESMA, a Mansión Serén, Zona Oeste, al Hospital Posadas, a otros. Algunos acompañamos nosotros a los alumnos, otros los alumnos van solos, son casi psicólogos. Esa experiencia de contacto con el espacio
no te imaginás cómo cambia la percepción, la sensibilidad de lo que pasó. Porque esos espacios de alguna manera siguen teniendo, cualquiera que entre en la ESMA siente que ahí se respira un aire que no es el que se respira acá. Debe existir una vibración aparte. Esa Yo vibración que creo en esas cosas, está. Esa vibración está. Entonces, no lo hice nunca. Digo, eso, por ejemplo, es un camino que a nuestros estudiantes, que son chicos de 24, 25, 30 años, golpean. Y que estudian psicología, que tienen una cuestión humanística fuerte, los toca, los sensibiliza de una manera especial. Eso no se ha explorado tanto. Quizás sea momento en que algunos nietos recuperados empiecen a dar más testimonio, a contar lo que le pasó. Un chico que hasta los 25, 30 años de su vida tenía un nombre, una fecha de nacimiento, una familia y de repente se entera que fue robado, que hace años que sus abuelas o que sus tíos o sus hermanos lo están buscando. Digo, y esas son historias... Y que los que lo criaron, son allegados en su mayoría al círculo del que torturó y mató a su madre. Exactamente. Es muy fuerte. Exactamente. Sí. Y que ellos, como niños y niñas apropiados, fueron construyendo su subjetividad con una ideología, con una mirada del mundo que de repente, que es la de sus apropiadores, que de repente lleva en algunos muchos años empezar a cambiar y en otros no se cambia. Entonces, por ejemplo, esos testimonios con los que es posible empatizar, porque ya no es el discurso de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, que está muy bien para los militantes, pero digo, hagámonos cargo de esto que vos decís. Un montón de gente no sabe qué pasó el 24 de marzo. Entonces, la escuela de alguna manera fracasó, los docentes de alguna manera fracasamos, los medios de comunicación. Y yo digo, no cortarnos las venas por esto, pero sí permanentemente ser creativos, buscar otros caminos, buscar... Yo creo que el testimonio y la recorrida en los espacios, es decir, racionalizar menos y poner más el cuerpo y empatizar con alguien que no fue un militante de los 70, que fue de alguna manera víctima de esa militancia, porque fueron padres que arriesgaron la vida de sus hijos o madres embarazadas que pusieron en riesgo, y eso es una realidad y hay que decirlo porque forma parte de esta complejidad, pero sobre todo fueron víctimas de los apropiadores que los secuestraron, los robaron, les mintieron, les ocultaron la identidad. Digo, esos pibes, esos 130 y pico de nietos y nietas 38, recuperados, ¿no? 138 creo que son ahora, tienen mucho para decir desde un lugar más empático para aquel que no Cuando terminen conoce. de procesar lo que les pasó. Cuando ¿no? puedan. Los Porque que puedan. les va a llevar, los que calculo, puedan, tiempo, ¿no? Los que puedan. Y vos imaginate, por eso esta tragedia es presente. Imagínate a los 35, hoy más de 40 años, los que recuperan la identidad hoy, que hubo hace pocas semanas 2 personas. Y tenés que decidir si te seguís llamando como te llamaste 40 años de tu vida o si querés llamarte de otra manera. ¿Qué día vas a festejar tu cumpleaños? Sí. Te das cuenta que cierto padecimiento físico, cierta enfermedad, tenía que ver con una cuestión genética de la que te enteraste. ¿Puedo Se contar? me pone la piel de gallina de cuento decirlo. algo. Esto es el living de mi casa, les aviso. Cuento algo, creo que no fue el último ni el anteúltimo, 3 o 4 nietos atrás. Los recuperados dice que uno de ellos dio un testimonio de que a él le encantaba la música. Sí. Y que en el hogar donde estaban nadie. Y que él era fanático de un guitarrista, de un grupo, no me puedo acordar, pero un grupo conocido, de estos grupos de rock conocidos. Y fueron a un recital y le llamó la atención, estaba este chico tocando la guitarra, qué sé yo. Bueno, era el hermano. Claro. Era el hermano. ¿Viste esas cosas que vos decís? Es increíble. Bueno, yo vi hace unos meses un documental que se llama Revelados, con B corta, como antes se revelaba una foto, ¿no? Que se ponía el negativo y salía, que son historias de varios nietos recuperados. Y ese es un común denominador muy interesante. Todos, aún los que fueron separados de su mamá a los 2 o 3 días de nacer, algo en su ADN hay de esa familia. Esto, o el gusto por la música, o el que no le gusta, no sé, alguno, por ejemplo, y también se pone la piel, no sé, no comía remolacha y 40 años después se encuentra con su abuelita y en la primera cena juntos dice, ay, perdóname que la remolacha la puse separada porque a mí no me gusta, y él 40 años sin comer remolacha, ¿no? Digo, hay algo que está en la sangre, que es muy fuerte, y que también yo creo que en pocos años más, los más de 300 nietos que todavía no recuperaron su identidad, cuando vayan muriendo sus apropiadores, cosa que va a pasar pronto por una cuestión biológica, ¿no?
Digo, yo creo que ellos van a ir a buscar quiénes son también. Porque yo creo que en algún lugar ellos saben, por todo lo que dicen quienes recuperaron su identidad, hay alguna voz que te lo dice. Lo que pasa es que a veces vos preferís no oírla. No y querés también abrir esa puerta. para no hacerle daño, para no poner en una situación legal compleja a quienes vos llamás tu papá y tu mamá, que son tus apropiadores, Pero que ¿no? es absolutamente entendible. Estas son las cosas que hay que hablar, digo yo también. Y también es legítimo que alguien que recupera su identidad acepte a su nueva familia, que en realidad es la familia verdadera, pero siga en contacto con los apropiadores. Obviamente. Aún, yo conozco nietos, bueno, Victoria Donda, que iba a visitar a su apropiador a la cárcel en su momento. Y ella decía, yo sé que cometió un delito y creo que tiene que estar preso, pero durante 30 años de mi vida fue mi papá. Y bueno, y en ese momento yo lo voy a visitar a la cárcel para acompañar. Por eso digo, esa es la gran tragedia que vos decís y por eso esto no es pasado solamente, porque hay más de 300 argentinos y argentinas que no saben quiénes son realmente. Y ahora yo quiero, sí, un cachito, si me permite, mi gente de Enfoque, dar como una opinión. Lo que me parece una sangría inútil es estar debatiendo que si eran 30.000, si eran 28, si eran 5. Es tal el horror de toda esa época que primero poner en discusión cosas que no se puede saber si son 30.000 porque se quemaron los registros. Lo que sí se sabe es que solamente en la ESMA, que era uno de los 300 lugares donde chupaban, torturaban y mataban gente, uno de los 300 del país, solamente por la ESMA pasaron 5.000. Claro. Entonces, se deduce la cantidad porque no se puede saber precisamente porque no hay registros. Porque los registros fueron quemados a pocos días antes de entregar el gobierno. Quedó muy poco material. Ahora hablan de la descodificación. Que no sé qué es eso de la Pero no van a salir porque los documentos si importantes después no de casi 50 años no están. Exactamente. No está. Sí, comparto totalmente. Uno toma el número de los 30.000 porque es el número de la víctima y uno éticamente está del lado de la víctima, ¿no? Yo siempre estoy del lado del que le pegan, no del golpeador. En cualquier situación de la vida, yo me pongo naturalmente del lado del que le pegan. Entonces, que algunos vengan a reclamar un número preciso cuando los que lo reclaman muchas veces son los mismos que destruyeron todas las pruebas para que ese número preciso está, es una discusión sin sentido. Y digamos, y nadie debería gastar energía en decir fueron menos, porque digamos, eso es una discusión. Es un delito tremendo. Es una discusión que nunca va a tener respuesta, aparte. Y digamos que pasa lo mismo con los 6 millones de judíos exterminados en el Holocausto. Tampoco hay certezas porque tampoco hay una documentación precisa. Son números que se fijan históricamente, que se convierten en símbolos. Y quien discute eso en realidad en el fondo está queriendo negar lo que pasó. Que está queriendo poner el foco en algo que no es lo importante. Esa es la cuestión. Porque es como cuando hablamos o de la inseguridad o de esto o de lo otro. Viste que te dicen, no, ¿por qué la estadística esto o lo otro? Perdón, si te pasó a vos sos el 100% de Así eso. es. Entonces, si te pasó a vos sos el 100%. Entonces, yo no sé si fueron 30.000. Sí sé que uno se llamaba Víctor Vázquez y era mi tío. Entonces, para mí es el 100, para mí son 30.000. Esa es la realidad. Y eso es lo que hay que entender. No, porque no entres en esa. Entra en buscar la historia, porque el problema que tiene la historia es que si no raspamos, si no sabemos por qué nos pasó y si no sabemos cuáles fueron las consecuencias de haber dejado entrar el horror como lo dejamos entrar y por qué lo dejamos entrar, cometemos la acción más peligrosa, que es volver a repetir el mismo temita. Mira, yo igual que vos digo, son 30.000, pero si no lo fueran, si hubieran sido 5.000, este golpe de Estado lo que hizo es que el Estado, que debe protegernos, que debe cuidarnos y que si hay delitos debe juzgarlo legalmente, fuera a sacar a la gente de su casa, robarle sus pertenencias. Hay personas que han perdido casas porque le sacaron las escrituras de las casas, obligaron a sus madres a cambio de información a vender casas y autos. Digo, y ahí estamos en la marcha, ahí estamos en la marcha del 24. Pero a ver, hay un caso emblemático, es el caso de la gente de Chacras de Coria. Ajá.
de Chacras de Coria, eran estancieros, secuestraron simultáneamente al dueño de las tierras de Chacras de Coria y a su hijo y su yerno. Fueron por el padre a la casa y el hijo y el yerno estaban en Aeroparque tomando un avión para ir para Mendoza y lo secuestran simultáneamente a los tres. Desaparecieron los tres, o sea, están en la lista de los 30.000, o en la no lista, mejor dicho. Y al poco tiempo que aparece después de muchos años, ven que los terrenos que ellos tenían, que estaban con todo el tema de los papeleos y todo eso, que no era un chino fácil de resolver. Sí, claro. Ven que había un loteo. Es como un loteo. Como un loteo nuestras tierras. Bueno, aparece un documento con una firma, con la firma del señor, el dueño de Chacras de Coria, firmando, vendiendo. Claro. O sea que lo hicieron en cautiverio. Mientras estuvo en cautiverio, se cedieron las tierras, digamos. O sea que no era todo idealismo, por más que te guste o no te guste. No era, había también robos y aparte horror. Secuestraron, robaron. 500 niños y niñas nacidos en cautiverio fueron apropiados. 300 de ellos o más todavía no se sabe su verdadera identidad. Torturaron mujeres embarazadas con la picana eléctrica en la vagina, en los ojos, en los lugares más dolorosos, en las axilas, digo, para sacar información. Secuestraron gente que no tenía absolutamente nada que ver con nada, no solamente grupos armados, que muchos eran grupos armados, pero también sacerdotes y monjas que luchaban por los más pobres, estudiantes que pedían un boleto estudiantil, periodistas y muchos laburantes, que no se dice, muchos delegados gremiales que en la fábrica peleaban. Mi tío era un... Entonces digo, y se torturó, y los cuerpos no están, y no se dio la información, y se los tiró vivos al río. Entonces eso no puede pasar nunca más. Hayan sido 30.000, 20.000, o como decís vos, 1. Tenemos que decir nunca más, porque si permitimos que en un país pase esto, estamos condenados al fracaso, a la pérdida de la democracia, a repetir páginas tremendas. Entonces digo, tenemos que ser, y los que estamos convencidos de estos, bueno, nada, tu aporte es hoy dedicar el programa a pensar estos temas. Los profesores también tenemos que seguir pensando cómo comunicamos mejor. Y no tiene nada que ver de qué lado de la política estás. Porque, viste, esto termina politizándose siempre. Y no importa si sos de la Libertad Avanza, si sos del PRO, si sos de la Democracia Cristiana, si sos peronista, si sos si sos de la Cámpora. No tiene nada que ver. Lo que es importante saberlo, porque el horror que puede llegar a venir de cualquier sector, ¿no? El mundo es un mapa y una prueba de eso, que no hay una línea política que vos digas, no, mirá, ¿viste? Cuando hay este tipo de gobiernos que son, ¿viste? Con este margen espantoso de yo puedo hacer lo que quiero. Literalmente, tu vida no vale un peso para nadie y no te podés ir a quejar absolutamente a nadie. Entonces, sea de derecha, de izquierda, de centro, esto no puede pasar y estoy acá y estamos hoy con Hernán precisamente para visualizar. Déjame decir una cosita más sobre esto, porque se dice memoria completa. Quienes formaron parte de esos 30.000 desaparecidos, ya dijimos, había desde curas hasta comunicadores sociales, hasta militantes armados. Esto es así. Exacto. Que soñaban con un mundo mejor y estuvieron dispuestos a dar la vida por eso. Hoy podemos decir que se equivocaron en la metodología, que el camino de la violencia no es el camino correcto, pero nunca se puede equiparar esa violencia a la violencia del Estado, porque el Estado tiene otras herramientas y si se estaban violando leyes en esa lucha revolucionaria, el Estado tenía todos los elementos para detenerlos, para juzgarlo, lo mismo que se hace hoy con quienes violaron los derechos humanos durante la dictadura. Entonces, digo, sí, hay que decir que hubo una militancia armada, con ideales muy nobles, con grandes errores. De eso puede hablar nuestra ministra. Sí, claro. Nuestra ministra de Seguridad puede hablar de eso, que ella dice, bueno, sí, era el camino equivocado, pero nuestra ministra de Seguridad militó dentro de Montoneros. O sea, funcionaba como campana cuando por ahí iban a robar o iban a hacer otras cosas muchísimo más graves como matar. Nuestra ministra, y ella hoy está precisamente en la vereda enfrente en cuanto a determinadas ideologías que vos decís, esto no empatiza. No hay forma de que empatice una cosa con la otra, pero no estoy juzgándola. Estoy diciendo, obviamente, no es el camino, que se debe elegir y no puede pasar. Por mi mente no hubiese ni siquiera pasado. Mi tío, pocos días antes, mi tío era sindicalista de la Unión Ferroviaria y
pocos días antes de que fue a advertirle otro tío mío que vivía en Pergamino, que también, o sea, estaba en la Unión Ferroviaria de Pergamino, le dijo, Víctor, andate, en Pergamino se están llevando un montón de gente, algo raro está pasando, porque era diferente a otros golpes de Estado que ya habíamos tenido un montón en nuestro país. Y le advirtió, le dijo, no, ¿por qué? Yo no ando en nada, no anduve nunca. No, pero mirá que se está llevando. No, pero no pasa nada, porque él estaba acostumbrado a que cada golpe de Estado lo iban a buscar. Claro. Lo iban a buscar, se lo llevaban un rato, lo trataban de enfriar un poco la cabeza y después lo volvían. Nunca, obviamente, pasó lo que pasó, que lo secuestraron a una cuadra de su casa y lo subieron a un Falcon verde y nunca más lo vimos con vida. Entonces, y era un sindicalista. Había muchísima gente. La noche de los lápices, por ejemplo, esa película tan fuerte, yo nunca la pude ver, literalmente, pero bueno, trata de chicos que peleaban por el boleto estudiantil. Sí. No andaban armados. E insisto, y quienes sí andaban armados, igual tenían derecho a un juicio, a un abogado, a una defensa, a la ley, como la tienen hoy gentes que torturaron mujeres embarazadas y sin embargo declaran, tienen su abogado, se respetan sus derechos, a pesar de que cometieron atrocidades tremendas. Entonces, nunca podemos justificar la violencia de parte del Estado hacia su misma población. Exactamente, por eso se llaman crímenes de lesa humanidad. Claro. Porque cuando es a partir del Estado, que el Estado tiene todas las garantías para hacer de vos cualquier cosa. Y también, ya que hablamos de esto y lo decimos, José dice, pero ¿por qué los organismos de derechos humanos no defienden a un policía que recibe un piedrazo? Porque la policía tiene todo un Estado atrás que lo defiende. El sentido de ser de los organismos de derechos humanos justamente es defender a las víctimas del Estado. Porque si es el Estado el que te ataca, el que te secuestra, el que te rompe la cabeza como al fotógrafo Pablo, bueno, ¿a quién le vas a reclamar? Entonces digo, no tiene sentido pedirle a una madre de Plaza de Mayo que esté pidiendo por un policía o que esté simplemente porque el Estado se va a encargar, porque no le va a faltar atención, respaldo, abogados. Justamente el tema es qué haces cuando es el Estado el que te ataca. Por eso los crímenes de lesa humanidad no prescriben. O sea, aunque hayan pasado 10, 20, 30, 40, 50 años, se pueden juzgar porque no es fácil juzgar al Estado, porque es quien tiene el poder, es quien tiene el manejo la estructura como la para estructura. ocultar. Entonces a veces pasan 30 años para que se los pueda juzgar. Digo, para hablar de todas estas cosas que forman parte también de la memoria completa, de decirlo todo y de poner todo sobre la mesa. Y por supuesto que también habrá que poner en la mesa la discusión sobre la lucha armada en los 70, digamos, y yo creo que hoy no quedan casi militantes setentistas que no reconozcan el error que fue el camino de la violencia. Lo que pasa que era lo que decía mi tío. Estos estúpidos, decía mi tío, lo que están haciendo, están provocando una represión que bueno, que fue en definitiva, fueron los que le hicieron el caldo gordo para que viniera lo que después vino, justificando. La mayoría de los sobrevivientes hoy reconoce ese grave error, que en muchos casos fue un error de juventud, de convicción, de sentir que se podía tomar el poder y nada. Un poco y un error que costó también vidas, porque había muchísimas vidas. Muchísimo dejo de muchísimas vidas, por eso digo, hay. Eso es un error y también hay que decirlo. Exactamente, y vida de inocentes también, sí. ¿no? O sea, vale aclararlo. Tenemos que ir a un corte, Hernán. Muy bien. Yo creo que hemos dado buena información. Mira, el objetivo de esto no somos eruditos, Hernán mucho más que yo, obviamente, pero en mi caso particular, una buena intencionada, nada más. Mi objetivo es que te metas en el tema, ¿viste? Para que el próximo 24 de marzo a lo mejor te dan ganas de participar y de decir, yo también quiero tener memoria con referencia a este tema. Y ¿sabés qué? La importancia pasa fundamentalmente para que, como te dije anteriormente, no nos vuelva a pasar. Nunca, absolutamente nunca más. Vamos a ir a un corte. Vamos a darte la posibilidad de que te quedes pensando un cachitito y decirte que estas pequeñas herramientas que te dimos hoy con Hernán, hay un montón de bibliografía, como dice Ricardo Darín. No vayas tanto a Google, a cosas, anda al cine. El cine instruye muchísimo, el cine, el teatro. Hay un montón de material, está 1985 como la más reciente, está La Noche de los Lápices. La historia oficial, la historia como oficial. La primera. Hay un montón de material en película de muy buena calidad, con grandes actores, películas que han ganado premios internacionales que te ilustran y te ponen en contexto. Pero acordate, sea como fuere, trata de que te pique el bichito de la curiosidad. Porque, viste, si puede pasar, como dije hoy en la radio, te dormís, cocodrilo,
y volvés a hacer cartera. Vamos a un corte y ya volvemos. Siempre Marina. Escuchala de lunes a viernes de 12 a 13 horas. Radio X 100.3. Colegio Santa María, 30 años, brindando educación bilingüe de excelencia en Pilar. Cursada doble turno, nivel inicial, primaria y secundaria. Certificaciones internacionales, cuerpo docente sólido y experimentado. Instalaciones modernas y tecnología de última generación, formando alumnos íntegros para Pilar y el mundo. Es nuestro lema, esfuerzo y lealtad. www.colegiosantamaria.com.ar. Abierta la inscripción. Corralón Forestal, Ruta 6, kilómetro 181, Los Cardales, frente al Parque Industrial de Cardales. Corralón Forestal. Hierros, mallas, ladrillos de todo tipo, carretillas y hormigoneras Durol, chapas Durlock, maderas para obra y mucho más. Corralón Forestal. Ampliamos, consolidamos y defendemos tus derechos. Consejo Deliberante de Pilar. www.hcdpilar.gov.ar. Sin mosquito no hay dengue. Si tenés fiebre y alguno de estos síntomas, no te automediques. Consulta a un médico. Tapá tanques, tachos y depósitos de agua. Lavá bebederos, rejillas y floreros. Tirá botellas, bidones, latas, tapitas y objetos que no uses. Girá todos los recipientes que puedan juntar agua. La medida más importante de prevención es en nuestras casas. Enfoque en nuestro tiempo, con Marina conduciendo. Vamos a hablar. Bueno, y aquí seguimos con Hernán y como te decía anteriormente, ¿no? Toda esta primera parte tenía un objetivo y ahora el otro objetivo es interiorizarte. ¿Viste? No me digas que soy una exagerada, a veces lo soy, porque soy pisciana y soy un poquito exagerada. Pero lo que te quiero decir es que tiene que ver, yo decía, viste que uno piensa en las grandes personalidades de la historia, del mundo, uno piensa en Gandhi, este hombre que se dedicaba a la paz, que se dedicaba, viste, en la Madre Teresa, en gente, viste, grandes referencias, obviamente, personas que han trascendido las fronteras y han llegado a todos los habitantes del mundo. Bueno, hay gente que no llega tan lejos, pero que hace cosas parecidas. Y por ahí la hace en comunidades muy pequeñas y bueno, y no tiene la chapa, porque viste, aparte nos pasa a los argentinos eso de que pero con mucha seriedad, nos pasa eso de que nadie es profeta en su tierra. Bueno, pero yo también quise visualizar eso, porque también mi objetivo en este caso es tratar de que te pique por ahí el bichito de la solidaridad, de la empatía, de esto de, viste, de cortar con la contractura del cuello de tanto mirarnos el ombligo, viste, que levantemos un poco la cabeza y veamos el panorama. Hernán está muy, pero muy involucrado con mucha cosa de esta. Y empezó con esta biblioteca que, como bien vos decías, me lloré todo cuando fui, porque me encantó. Este espacio, vamos a ir viendo las imágenes, este espacio que nació para ayudar a chicos, ¿cómo fue? Sí, nosotros arrancamos con un apoyo escolar en la parroquia del barrio Perusotti, un proyecto de la Escuela Madre del Divino Pastor de Pilar. Después de 8 años de hacer apoyo escolar en la parroquia, dijimos vamos a dar un pasito más, fundemos una biblioteca. Durante 9 meses no tuvimos espacio propio, era una biblioteca en la plaza, los sábados guardábamos los libros en la casa de los vecinos, después alquilamos, después pudimos construir nuestro propio espacio y la biblioteca es un espacio para que los vecinos del barrio Perusotti ensanchen sus horizontes, para que el chico que tiene 8 o 9 años son un montón y no aprendió a leer en la escuela, pueda aprender a leer, porque nosotros no tenemos 40 como la maestra y nos podemos sentar, como se veía recién en las fotos, para que como se está viendo ahora se pueda filmar una película, esta fue un corto que filmamos el año pasado, para que pueda haber una radio, como Radio Palabras del Alma, un grupo de teatro comunitarios, chicos que aparte de ir a aprender, juegan, comparten, se hacen amigos. Es que es la mejor forma de aprender. Es esto.
es esto. Justo el otro día teníamos una charla, ¿por qué no es, tantos chicos que en la escuela no aprenden a leer y a escribir, sí aprenden en la biblioteca? Y bueno, porque también juegan, porque los bloques son más cortos, porque los intervalos son más largos. La curiosidad. Porque están los libros, a los pibes los libros les siguen encantando. Este fenómeno, ¿no? La lectura, para los pibes y para los pibes de los barrios populares, los libros siguen siendo un tesoro. Nosotros hacemos suelta de libros, porque hay muchísimos y hay libros que están repetidos o que no tenemos lectores en la biblioteca, y de repente hay vecinos que se llevan 8, 9, 10, 12 libros para armar su biblioteca en su casa. Y bueno, y eso hace Palabras del Alma. Ensancha horizontes con teatro, con radio, con talleres, con microemprendimientos, con el plan Fines para terminar la secundaria y algo que vos dijiste, con alegría, porque lo nuestro es un trabajo comunitario, que ese dejar de mirarnos el ombligo no significa solo hacerle un bien al otro que lo necesita, que tuvo menos oportunidades. Ay, no, uno se siente tan bien. Muy bien. O sea, el que quiera venir a Palabra del Alma, yo digo, el que está triste, a mí cuando alguien me dice, no, porque estoy, me digo, si querés venir a la biblioteca, a ser feliz, podés sumarte a un taller, podés venir al teatro comunitario, podés ayudarnos a ordenar libros, hay una huerta comunitaria, hay días que hay fútbol, podés hacer un programa en la radio, podés construir en barro porque construimos en adobe. Es decir, es como un abanico. Sí, porque están haciendo un anfiteatro, ¿no? Sí, estamos en construyendo en barro. Están haciendo un anfiteatro. Y también, ¿por qué en barro? Además de porque es un poco más económico, porque es comunitario. Exacto. Y porque el barro es alegría, ese descalzarse, pisar el barro, levantarlo con las manos y que 2 horas después donde había aire, ahora haya una pared. Eso es alegría, es salud, es bienestar, es dormir bien a la noche, es conocer gente piola, todo eso es ahí. Ese es el grupo de teatro comunitario. Es el grupo de teatro. Que todos actuamos, ¿no? Son vecinos y vecinas. Pero yo quiero que me actuando. hables un cachito, estamos avanzando muy rápido con las imágenes. Quiero que me hables porque no te has ido de la provincia también. O sea, tenés una biblioteca en Misiones. Quiero que me hables de eso, porque lo que me dijiste hoy es muy fuerte. Mirá, eso de que estamos enseñando a hablar castellano, eso Hay choqueó. 23 bibliotecas Palabras del Alma en comunidades guaraníes de Misiones. En medio del monte, en medio de la selva, comunidades donde no hay luz eléctrica, donde se toma agua de vertientes, donde no hay luz eléctrica. Ahí vamos y construimos bibliotecas construimos comunitariamente aulitas de 6x5, clavamos junto con los hermanos y hermanas guaraníes. ¿Y por qué esto? Además de la visita, además del encuentro, además de que la selva es hermosa, porque lamentablemente, aunque hay leyes que lo prohíben, el desmonte es impresionante. Y entonces esos guaraníes que resistieron la conquista de América, que son los guaraníes que no fueron a las reducciones jesuíticas, que siguieron viviendo a su modo tradicional. Bueno, esos guaraníes ahora frente a la selva que se achica, no hay comida, no hay lugar para plantar, se pierden las plantas medicinales porque donde tenías esa hoja que era tan buena, ahora se tiró todo abajo y hay pinos para hacer madera. Bueno, digo, ahí están las imágenes de los chicos guaraníes. Esos chicos ahora necesitan aprender a leer y a escribir. Esas comunidades que hasta hace 20, 30 años por ahí alguna quería que hubiera escuela, otras no, ahora... Claro, porque no querían invadir su cultura, no querían ser invadidos. Y si el abuelo vivió así, si el tatarabuelo vivió... Pero ahora este nene que tiene 9 años no va a poder vivir así, porque no va a tener el animal para cazar, porque no va a tener la planta medicinal, porque no va a tener territorio suficiente para cultivar. Va a necesitar herramientas de educación. Va a tener que aprender a leer, escribir, hablar castellano. Hay chicos en las comunidades guaraníes que casi no hablan castellano porque la lengua de ellos es el guaraní y ellos salen poco, por ahí los varones más, pero las mujeres, los niños, los ancianos no. Y entonces, bueno, nuestro desafío es que ellos no se tengan que ir de la selva para tener educación formal. El Estado misionero es muy reacio a construir escuelas en el monte. Yo particularmente pienso que es porque lo que quieren es que los guaraníes dejen el monte y se termine de desmontar. Ellos son los guardianes del monte, pues están cuidando su comida, y su por hogar, eso no se quieren ir. su oxígeno, y por eso no se quieren ir. Y nuestra ayuda es, te ayudamos, construimos la biblioteca con vos, te visitamos, te abrazamos, disfrutamos también de la selva y después peleamos con el gobierno de Misiones para que se nombren los maestros. Ahora hubo un nombramiento en una comunidad de Pozo Azul y nos dio mucha alegría. Pero sigue habiendo comunidades donde hace 2, 3 años está construida la aulita y todavía el docente no se nombró. La educación es un derecho. Se puede ir, ¿no? Se te puede acompañar, se te puede ayudar. Y le decimos a los amigos, nosotros todos los meses de julio y todos los meses de enero hacemos un viaje abierto. Un viaje abierto es el que quiere venir, viene.
va un micro de 60 personas lleno siempre y a veces algunos más van en auto, se toman un micro de línea pues no se la quieren perder. Nos alojamos en una escuela agraria en la ciudad de San Pedro que tiene el mínimo de comodidades y durante el día vamos a visitar las comunidades al medio de la selva misionera y alimentarnos también de la riqueza del mundo guaraní, que es un mundo comunitario, fraterno. Los chicos más alegres que yo conocí son los chicos guaraníes, porque tienen la alegría de compartir, de jugar, de estar en contacto con la naturaleza. Entonces uno dice, uy, nuestros pibes acá en la ciudad se quejan, se aburren, si no les dan el celular patalean. Sí. Y esos pibes ahí, con 2 autitos que les llevamos el año pasado, siguen jugando y se suben al árbol y se tiran al arroyo y disfrutan de la vida comunitaria, porque lo que nosotros aprendemos de los guaraníes es que la felicidad en gran medida tiene que ver con la vida comunitaria, mucho más que con las cuestiones materiales. Ellos no tienen nada o tienen poquísimo y están felices. Así que el que quiera venir, que venga, lo esperamos ahora en julio, la primera semana de vacaciones de invierno. A ver, ¿cómo podemos hacer? Decilo, decime ya y cuando repitamos el programa, cuando hagamos la grabación, en algún momento lo ponemos. Para los demás canales también, ¿cómo para comunicarse con ustedes? Mira, es muy fácil, porque nos buscan en las redes sociales. Sí. Biblioteca Palabras del Alma, en Instagram o en Facebook. Ahí nosotros, el viaje es en julio, ya a comienzos, fines de mayo, comienzos de junio, empezamos a poner reuniones informativas, presenciales, virtuales, más o menos cuál es el valor del viaje. Bueno, y ahí el que tiene ganas nos llama. Y somos gente o por ahí acercar alguna donación o acercar algo a ver cómo la pueden administrar ustedes para llevarla, ¿no? También hacen falta de todo. De todo. Hace falta de todo, así que también eso. Y criterio hace falta también. Sí, ¿Se puede llevar alguna bolsa de criterio? Ojalá alguien la tenga, la esperamos para los gobernantes también. Tal cual, por eso la dejás ahí en la casa del gobierno. Que nuestros pueblos originarios tienen derechos. Son ciudadanos argentinos también y tienen derecho a tener educación. Sí, una bolsa de criterio. Vamos a juntar criterios y lo vamos a dejar en la casa del gobierno. Bueno, háblame de esto, que bueno, también lo contaba yo al principio, te lo cuento así rapidito. A través de las experiencias de la gente que iba a la biblioteca, se hizo una obra de teatro que se llamó Alma de Barro, ¿no? Sí, Alma de Barro es el grupo de teatro. Sí. La primera obra se llamó Querida Biblio, que era un día en la vida de la biblioteca. Sí. Y de esa manera contamos un poco el barrio. La biblioteca está en un barrio humilde, el Perusotti. Yo vi la que es de la estación. Bueno, esas se llaman Nacidas del Barro. Ahí está, y son historias de mujeres del barrio. Sí. La primera, como toda primera obra, bueno, nuestro espacio, nuestro lugar, contar la biblioteca. Y esta segunda obra, que ya lleva 1 año y medio y muchas funciones muy, muy lindas, cuenta las historias de las mujeres del barrio Perusotti. Encontramos como en espacio la estación de tren de Pilar. Sí. Y bueno, y ahí es impresionante, yo la fui a ver, es increíble, porque son vivencias tan creíbles, literalmente, que vos decís esto le pasó o esto me pasó o algo parecido. Y mirá qué interesante, ¿no? En tiempos de feminismos hay mucho teatro que cuenta historias de mujeres, pero son mujeres de clase media. Sí. Entonces nosotros decíamos, bueno, nosotros también queremos contar historias de mujeres, pero son otras historias, son mujeres con 10 hijos, son mujeres que llegan del interior con una mano adelante y otra atrás. Ese mundo que para muchos es... Y que está a 15 cuadras de la Plaza de Pilar, a 10 de la estación de tren de Pilar. Y lo más interesante, las protagonistas eran las que habían vivido la historia. Claro. Es decir, los protagonistas eran los actores de la historia, eso, ahí está mejor. Un chiquito, explicado. Por ejemplo, dice... tiene un diálogo donde otro personaje, otra vecina dice, sí, porque yo a mi hijo, mi mamá como no lo podía cuidar, yo volví de trabajar y me contaron las vecinas que entregó a mi hijo por arriba del alambrado a una familia de bien. Y el chico que está protagonizando ese diálogo está contando la historia de uno de sus hermanos, porque la mamá vino a dar su testimonio y fue uno de los hijos, la abuela no lo podía criar y bueno, se lo dio a una familia de bien sin consultarle a la madre, que era muy jovencita. Y bueno, esas madres están curando esas heridas, contándolas, esos hermanos están también participando de esa historia y el arte tiene esto. Y el teatro comunitario aparte es muy alegre. Ahí se habrá visto, eso que están viendo no es teatro comunitario, eso es la obra sobre Nora Cortiñas, la madre de Plaza de Mayo. Pero digo, el teatro comunitario es muy alegre y es capaz de contar estas cosas con emoción, pero también con canciones, con humor, con exageraciones que nos permiten respirar con esto. Ni hablar. Me quedé con esto en la mano. Bueno. Se cayó el micrófono. Tenelo ahí. Ahí está. Tenelo ahí. Ahí estamos bien. Bueno, estamos en vivo, así que sí, sin ningún problema. no hay ningún problema.
Bueno, eso de Nora Cortiña también quiero que me cuentes. Nora Cortiña es una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. Murió el año pasado, un emblema. Muchos dicen que era como un ángel, que era muy particular, Nora. Mira, sí. Para mí, que me siento un militante social, es cuando yo te decía, hoy me llevé la camisa, pero no me la pude poner porque tenía que dar clases en el plan fines y no podía dejar a mis alumnos 15 minutos antes para irme a dar una ducha. Bueno, ¿no? Nora viajaba en tren, vos la llamabas por teléfono, ella te atendía siempre. Habían echado 3 trabajadores en San Miguel, en un barrio de allá, no sé, en Trujuy. Ella al día siguiente decía, díganme qué colectivo me tengo que tomar y yo voy hasta la estación San Miguel y me tomo y me solidarizo. Una mujer más atenta a estar cerca de los que realmente la necesitaban que a las cámaras. Y otra vez, lo mismo que te decía la biblioteca, con una alegría, mirá, fue la mujer más feliz, la conocí mucho a Nora por esta obra de teatro que escribí sobre su vida, No sufras por mí. Fue la mujer más feliz que yo conocí. No conocí otra mujer con una alegría, con una intensidad. Cero resentimiento. 90 años, terminabas una actividad de todo el día, vamos a tomar una cervecita por ahí. Si alguna vez que vimos la obra de ella en el Teatro Municipal de Morón, estaba la Orquesta Filarmónica Morón, fue las 11 de la noche. Hernán, vamos un rato a escuchar música. Después comemos una pizza en casa. Una alegría y una fuerza de vivir y una generosidad. Lo que le quiero contar a la gente, por eso nos está yendo el tiempo, es que él escribió la historia de la vida de Nora y me contaron el otro día uno de los actores o alguien que llevó adelante esta obra que dice que fue muy muy emotiva, que la primera vez que se puso en el escenario, cuando termina la obra, Nora sube al escenario y abraza al actor que había hecho el papel del hijo y no podían dejar de que parara de llorar, ¿no? O sea, así que miren hasta dónde será interesante ver esa obra. Yo me quedé con muchas ganas de verla, Hernán, y bueno, sé que voy a llorar un rato largo también. Pero la vida es eso, ella es tan feliz, pero hasta ella dijo, no hay día que no la extrañe. Y esa frase que le da título a la obra, que es No sufras por mí, que se lo dijo Gustavo a Nora poco antes de desaparecer. Nora un día me dijo también con lágrimas en los ojos, dice, yo no lo pude cumplir. No hay día de mi vida que no lo recuerde, que no llore por él. Sigo adelante, peleo, tengo su energía, pero también lo recuerdo. Bueno, la vida es eso también. Hoy debe Dios, desde hace un tiempo ya que nos dejó Norita y bueno, deben estar juntos, ¿no? Para los que creemos, en este momento nos están viendo y se están dando un abrazo tan lindo y contentos de que estemos hablando de ellos. ¿Qué nos quedó? Bueno, fui entrenador de fútbol, del grupo de teatro hablamos, o sea, hablamos un montón. Siempre quedan cosas para hablar porque Hernán es de las personas que siempre te enriquecen. Más allá, como te decía antes, que seas de su perfil, que no estés por ahí de acuerdo con esto de la militancia, con cosas, no, eso lo tiene que hacer el Estado. Bueno, no importa. Aunque lo escuches, escuchándolo solamente te vas a enriquecer y da la cosa para esto, ¿no? Para hacerte algunas preguntas y decirte por qué, como te decíamos antes, si por ahí estás triste no salís a mirar al otro, que por ahí está más triste que vos y le podés dar una mano, ¿no? Todos invitados a acercarse a Palabras del Alma para ser más felices. Para dar una mano, para ayudar, para enseñarle a leer a un pibito, para ayudarnos a clasificar los libros que son un despiole, pero sobre todo para ser más feliz en ese encuentro con el otro. Yo tengo un montón de material de pequeño, de los anteojitos, de esas colecciones de los anteojitos. Tengo un montón de material, te prometo que el fin de semana se los estoy acercando a las chicas. Gracias, Marina, será un gustazo. ¿Qué quedó por decir? Nada, quedó por decir que estoy muy contento de haber venido, de charlar, y quedó por decirle a la gente eso, que en el trabajo comunitario hay alegría, que no pensemos solo que le estamos haciendo un bien a los demás, que los que hacemos esto no lo hacemos fundamentalmente porque somos buenos, lo hacemos porque como todos lo que estamos buscando es ser felices, realizarnos, encontrar sentidos, dormir mejor, saber que, como vos decías, entraremos en la historia o casi seguro no, pero el tiempo y el espacio que nos tocó habitar lo hicimos un poquito mejor con nuestra acción cotidiana y eso no fue sacrificio, fue alegría. No te conviertas en santo, no es el objetivo. Por ahí un cachito mejor persona, ¿no? Porque de eso se trata la vida y aquellos que creemos en Dios, o sea, si creas en el universo o simplemente que creas en vos, seguramente mañana puede ser mejor. Ojalá hayamos aportado a que lo sea. Hasta la semana que viene. Todas las
promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria,